Muy buenos días. Damos gracias a Dios por sus vidas. Bienvenidos todos ustedes. Que el Señor realmente haga mucho trabajo en sus corazones. Nosotros estamos felices de poder usar estos medios para poder llegar a vuestros hogares. Y también este es el momento de que usted pueda compartir nuestra enseñanza a sus familiares, a sus amigos. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es de que todos conozcan a nuestro Padre Dios y también a su Hijo amado Jesús. Amén. Y la obra que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Aleluya. No se quede con esta enseñanza. Compártala. Hay tantos, es un universo. Si cada uno de ustedes compartiera, es un universo de personas que son beneficiados con este mensaje. Así es. Mi nombre es Enrique Pinedo, quien juntamente con mi esposa Lula llevamos adelante la comunidad cristiana El Pan de Vida. Amén. Así es. Entonces, como todos los domingos, tengo el primer momento de esta reunión del domingo, traerles una pequeña porción de la palabra. El tema que vamos a tocar hoy día, o que va a tocar el pastor Enrique, es precioso, porque nos va a enseñar el Señor a través de él la verdadera libertad que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Que la verdad nos hace libres. Entonces, ¿cómo sabemos que esa verdad nos hace libres? A través de su palabra. Entonces, porque la palabra de Dios, según Juan 14:6, el Evangelio, que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el único camino que vamos a llegar al Padre eterno, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos trae la verdadera libertad cuando la conocemos. ¿Qué les quiero decir? Cuando la conocemos, no solamente de oídas, tenemos que ser nuestro estilo de vida todos los días, abrir la Biblia, orar, abrir la Biblia y llenarnos de su palabra. Tomar un texto bíblico y orar para que el Espíritu Santo nos dé revelación a través de esa palabra. Eso es conocerlo, abrazar a la Biblia, a la palabra de Dios. No es tomar la palabra y decir, estoy abrazando, entonces la palabra me va a llenar. No, eso no se trata. Porque hay muchas personas que tienen unas Biblias maravillosas y gloria a Dios por eso. Tienen letras doradas, todo el borde dorado, tienen una carátula preciosa, pero nunca la abren. Entonces, no, pero yo también escucho todos los días. No solamente es escuchar, es leer. Es leer y guardarse. Para en un momento de necesidad que tengas que dirigirte a Dios, te dirijas con su palabra. Esa palabra que nos hace libres, amadas, cuando la conocemos. Podemos tener un mundo, podemos estudiar las profesiones que queramos, podemos estudiar. Pero ¿saben una cosa? Conociendo la palabra nos hace libres ¿de qué? Del racismo, del odio, del rencor, de las revanchas que podríamos tener, de la ignorancia, de la pobreza, de la miseria. Tantas cosas el Señor nos puede hacer libres, pero conociendo en su palabra. Las profesiones que podamos aprender, sí, está bien, pero necesitamos una base fundamental que es la moral. Cuando un profesional no solamente tiene estudios por conocimiento profesional, también tiene que tener una base moral, porque esa base moral va a hacer que uno se actúe en base a lo que Dios dice, conociendo qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada. ¿No sería precioso que todo profesional no solamente se dedique a estudiar su rama específicamente, sino sus conocimientos en la palabra de Dios? Seríamos otras cosas, ¿verdad? Otros profesionales, sabiendo respetar a las personas que trabajan con nosotros. Uy, tantas cosas tenemos que aprender de nuestro Dios. Y yo me acuerdo una vez, me dice, pero la Biblia fue escrita por hombres. Sí, es verdad que Dios usó. Pero ¿cuál es la diferencia? Escrita por hombres, pero el Espíritu Santo fue el que los guió
los inspiró, perdón, me olvidé esa palabrita, les inspiró a todos los varones que escribieron la Biblia. Entonces, no es sus conocimientos, es el conocimiento de Dios. Por eso es que esta palabra nos hace libres. Así que les dejo con el pastor para que él, mediante la palabra de Dios, nos revele las verdades de nuestro Padre eterno. Que Dios los bendiga grandemente, mis amados. Bien. Así como en Facebook tenemos nosotros nuestra página, que es Comunidad Cristiana El Pan de Vida, y ahí están todos nuestros archivos de todas las prédicas. También usted se puede suscribir a nuestro canal en YouTube. Ahí es El Pan de Vida, Comunidad Cristiana. Suscríbase para que usted también pueda recibir nuestros mensajes automáticamente. Entonces, yo les invito, hermanos, para no solamente que usted pueda entrar a esa página, sino que también compártala. Y también en nuestra página de Facebook, usted va a poder encontrar nuestros números de cuentas para que usted, de acuerdo a lo que toca el Señor su corazón, puede también sembrar con nosotros para que este ministerio siga adelante. Amén. Gloria a Dios. Os bendecimos a cada uno de ustedes. Acompáñame a orar para ya ir al mensaje. Señor, agradecidos por este tiempo, agradecidos por tu palabra. Te bendecimos, Señor. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muy agradecido por este mensaje, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. El título de nuestra enseñanza es La verdad os hará libres. La verdad os hará libres. ¿Y cuál es el propósito? Que el conocer las Escrituras contenidas en la Biblia nos permiten ver nuestra situación actual. ¿Cómo es que estamos actuando a la fecha? ¿No? Por eso nosotros no debemos también vivir con una carga emocional y una carga de culpabilidad pesada en nosotros. Si dice bien claro la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, es tiempo también de testificar nuestra libertad que logró nuestro Señor Jesús en la cruz. Él nos liberó precisamente de esa culpabilidad y de esa cantidad de cosas que nosotros hemos hecho en el pasado y que nos está apuntando siempre. Entonces nosotros creemos que eso nunca va a desaparecer de nosotros. Sí, va a hacerlo. Cuando nosotros decidimos poner un punto final a ese dedito que te está haciendo Satanás todos los días. Amén. Gloria a Dios. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué verdad estamos hablando? Contenida en su palabra. La verdad de Dios nos hará libres. Libres de N cantidad de cosas, de traumas, de fobias, de cosas que nos acusan en el pasado, de ese delirio de persecución, en fin, de estar libres de odios, de rencores. De todo eso nos libra el Señor. Quiero ir al libro de Marcos, capítulo 16, versículos 14 y 15. Marcos 16, versículos 14 y 15. El Señor acá está dando una orden de cómo es que nosotros tenemos que tener esa vida de siempre difundir la palabra de Dios. No debemos quedarnos con este mensaje, sino compartirlo. Escucha lo que dice. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, está hablando de sus discípulos. Ya había resucitado el Señor Jesús, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, dice, su incredulidad y su dureza de corazón. Dos cosas. Incredulidad, no creemos. No. Dice que resucita, sí, pero yo no creo, ¿no? Entonces, les reprochó eso precisamente, su incredulidad y que eran duros de corazón. Estamos hablando de aquellos hombres que le acompañaron durante 3 años al Señor Jesús en todo su periplo que Él tuvo acá en la tierra, enseñando, viendo ellos los milagros, los prodigios, las señales, pero estaban con incredulidad increíble, ¿verdad? Incredulidad y dureza de corazón. Porque dice, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. No creyeron. No creyeron a aquellos que vinieron a decir, hemos visto al Maestro. No. Y hay gente así también, ¿verdad? Muy bien. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora les toca a ustedes testificar. Van a tener que testificar lo que yo hice acá en la tierra,
y lo que pasó conmigo, porque yo resucité. Yo soy esa primicia. Y si yo resucité, ustedes también lo harán en su debido tiempo. Amén. Ahora, muchos cristianos se pasan la vida de iglesia en iglesia. Así pasan toda su vida y cada vez que van a una iglesia ven defectos y se salen de esa iglesia. Y tú les preguntas, ¿y por qué salen? Ah, no, porque eso es un grupo de hipócritas, pastor, que por aquí, que por allá. Te voy a decir algo, ¿no? Siempre hay un lugar para uno más. Entonces, no crea usted que la iglesia es una reunión de santos, ¿no? Que están santificados, no. La iglesia es una reunión de gente que ha llegado herida, que ha llegado muy maltratada. ¿Y quién les va a sanar ahí? ¿El pastor? No. Es la palabra de Dios quien nos sana. La palabra de Dios es la que empieza a trabajar en nuestro interior, sanándonos completamente, ¿no? Entonces, estas personas son las que se van de iglesia en iglesia, pero ¿qué es lo que ellos cargan? Cargan inconformismo, cargan también mucha insatisfacción. Por eso es que siempre paran buscando las cosas perfectas. Permítame decirle, no hay iglesia perfecta ni pastor perfecto, no lo hay. Entonces, pero nunca se miran a sí mismos. Nunca dicen, bueno, yo soy uno de los causantes de esto, porque yo he llegado a esta iglesia y no aporto nada, etc. Eso también. Entonces no se miran a sí mismos, solamente ven los defectos de los demás. No echan raíces en ningún lado. Otra cosa es que asistan a la iglesia, pero no solamente es asistir, ¿no? Está bien recibir una buena enseñanza de parte del pastor, pero también nosotros tenemos que tomar una decisión de servir al Señor. Hay tantos ministerios que trabajar en las iglesias. Muchísimos ministerios. Hay gente que es llamada para los niños, hay otros para evangelismo, hay otros para la enseñanza y hay otros para el servicio del culto, ¿no? Dar la bienvenida, en fin, pasar las ofrendas, en fin. El trabajo sobra en las iglesias. Entonces, se recibe enseñanzas, hermanos, en la palabra en las iglesias, la enseñanza de la palabra de Dios para nuestra edificación, para poder también compartir a otras personas y no para estar jactándonos de cuánta Biblia sé yo. Para eso, ese no es el propósito de recibir enseñanza. ¿Cuánto de Biblia sé yo? Ya soy un doctor en teología, en fin, no. Yo lo que he recibido, toda la enseñanza, tengo que compartir a otras personas. Por tanto, usted no sea un asistente improductivo o estéril en una iglesia. No sea así, al contrario, ¿verdad? Entonces, no se contente con acomodarse en la iglesia, acá yo estoy bien, ¿no? Nadie me saca de acá. No haga eso, hermanos. Entonces, les agrada escuchar los mensajes, les agrada que el pastor ore por usted, pero usted no da absolutamente nada. Entonces, tenemos que tener nosotros, hermanos, una nueva actitud con respecto al congregarnos en una iglesia. Mi actitud va a ser ahora de producción. No, voy a producir. Yo voy a hacer lo que el Señor nos acaba de decir: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Ahora, nosotros los seres humanos somos felices cuando nos nace un hijo. Sí, somos muy felices, ¿no? Realmente vemos ahí, ya se está multiplicando, ¿no? nuestro apellido, etc. Nos sentimos muy felices, pero también nosotros nos sentimos muy preocupados cuando de repente ese niño no crece. No empieza a crecer, ya estoy preocupado, ya tiene 6 meses y sigue chiquitito. ¿Qué está pasando con mi hijo? Entonces le llevo a un especialista, etc. Porque es el transcurrir del tiempo que viene el crecimiento. Pero pasa el tiempo y no crece, entonces nos preocupa muchísimo. Y vamos a un especialista y le decimos: doctor, ¿qué pasa con mi hijo? No está creciendo. Sería algo absurdo que yo quiera usar mi pantalón y mi camisa y mis zapatos de cuando yo tenía 12 años. Sería ilógico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Es que la gente no quiere crecer. La gente no quiere crecer. Hay actitudes así, que la gente dice: no quiero crecer, así como estoy feliz. Muy bien.
Pablo les escribe a los Corintios, en capítulo 3, versículos del 1 al 3, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. ¿Y qué dice Pablo a los Corintios? Amados hermanos, dice, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, o sea, gente sin conocimiento del Señor. No, tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Dice, tuve que alimentarles con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. O sea, carnales completamente. Tienen celos unos de otros, se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Muy fuerte. Pablo llamándole la atención a esta iglesia de Corinto. Entonces, Pablo lo que les decía es, ustedes se han quedado estancados, no han querido crecer, y no podía él compartir cosas profundas con respecto a la palabra de Dios. Entonces, mucho tiempo en la iglesia no quieren crecer. Y eso es lo que nosotros miramos, ¿verdad? Mucho tiempo en la iglesia solamente asisten, pero no quieren crecer, no pueden dar más. El libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 1 y 2 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Dice, por el contrario, sigamos adelante. O sea, ya han aprendido la base, ¿no? Sigamos adelante, dice, hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser, dice, que tengamos que comenzar de nuevo con las importantes simientes acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, porque dice bautismos, bautismo del Espíritu Santo, bautismo en agua, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. En la Reina Valera, nosotros vamos a encontrar esta palabra en capítulo 6 de Hebreos. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Los rudimentos, lo que quiere decir es, dejen a un costado ya la base. Dejen a un costado ya los principios, los inicios, ya pues, anhelen otras cosas, anhelen preocuparse de estudiar la palabra. Ya te enseñaron el manejo de este carro, ya sabes cómo ubicar los libros, estás leyendo mejor, pero ahora te dice, ahora es tiempo de estudiar, es tiempo de que cada versículo pues es un mundo. Eso es estudiar la palabra, preocuparnos por saber más. ¿Y para qué querer saber más? Para compartir a otras personas. Y no estar jactándonos que yo soy el único que tiene revelación de la palabra. No, es para que podamos nosotros llevar un mensaje a alguien con unas palabras realmente no rebuscadas, sino al contrario, tan sencillas como lo es el Evangelio, sencillo, a fin de que nos comprenda y comprenda lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Amén. Sigamos con Mateo capítulo 7, versículos de 19 y 20 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice el Señor Jesús? Por lo tanto, dice, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. El Señor está diciendo, árbol que no produce frutos buenos se corta y al fuego. Dice, así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Una gente que es mala nunca va a tener acciones buenas. Un árbol malo nunca va a dar frutos buenos. Pero un fruto bueno tampoco puede dar frutos malos, porque su naturaleza es dar lo mejor. Ayer estábamos enseñando en nuestra reunión presencial acerca de las bodas de Caná, ¿no? Y el Señor mandó llenar las tinajas que habían ahí, que eran de agua, mandó llenarse las tinajas y de ahí sacaron los mozos y le llevaron al maestresala el vino. Y el maestresala llama al novio y le dice, normalmente un matrimonio dice, la primera parte dan un buen vino y en la segunda parte, cuando ya están bebidos, dan un vino malo, pero tú has dado el bueno todo el tiempo.
La pregunta que le podríamos hacer a Jesús es, Señor, ¿y por qué no hiciste un vino así de segunda? La respuesta hubiera sido, yo no sé hacer nada de segunda. Yo no sé hacer nada mediocre. Yo siempre haré cosa buena. Amén. El fruto bueno siempre va a dar frutos buenos. Amén. Gloria a Dios. El libro de Lucas capítulo 13, versículos de 6 al 9, en la Nueva Traducción Viviente, el Señor Jesús dice, les contó la siguiente historia. Así dice la Nueva Traducción Viviente. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. O sea, está ocupando la tierra, está llevándose todas las sales, todos los nutrientes de la tierra y no produce absolutamente nada. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad. Déjale 1 año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Esto dice el jardinero. Y si el año próximo da higos, bien, y si no, entonces puedes cortarlo. Qué tremendo esta parte. Entonces, volviendo otra vez al libro de Marcos 16, donde hay una orden del Señor que tenemos que ir a predicar el Evangelio a todo el mundo, el Señor, nuevamente estoy con esta palabra, ¿no?, les reprocha a ellos su incredulidad y lo duro que eran sus corazones. Eso les dice a sus discípulos. Es que a veces nosotros contamos un milagro a un cristiano, ¿y saben qué? Y te mira con una cara de, ¿y este? ¿No? ¿Qué cosa ha inventado? ¿No? ¿De cuándo acá? Hay denominaciones que dicen, señores, ya no va a haber más milagros, ya no va a existir más milagros, que así no estén ustedes pensando que sí va a ocurrir. Que si tú crees que vas a sanarte de ese cáncer, no, el Señor ya no va a hacer más milagros. Y esto es una gran mentira. Esa mentira, ya sabes, el padre de la mentira, ¿quién es Satanás? Y siempre pone eso, ¿no? Pone eso en el corazón del hombre, dice, ya no va a haber más milagros. No es así, hermanos. Y no creemos absolutamente en nada. Un testimonio de alguien, muchos escuchan y dicen, nos está mintiendo, nos está mintiendo. Entonces, el Señor Jesús le reprocha esto, la incredulidad, sobre todo a sus discípulos. Dios no puede hacer milagros en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque eres un incrédulo. No crees nada. Absolutamente nada. No crees que esta palabra que está escrita para nosotros puede hacerse realidad. No lo crees. Tú no lo puedes procesar eso en tu corazón. Entonces, tienes la cabeza llena de Biblia, pero tienes un corazón seco. Mucha Biblia, un corazón seco, que no entra nada. Qué tremendo eso. Entonces, no tienes una verdadera comunión con el Padre, que tú le dices, Señor, yo creo lo que dice tu palabra y yo recibo mi sanidad, o yo recibo de salir adelante de esta situación en que me encuentro. El Señor nos manda entonces que prediquemos el Evangelio y esas señales nos van a seguir. Las señales, los milagros, los prodigios nos van a seguir. Permítame hacerles nomás una aclaración. No siga las señales, siga a Cristo. Amén. Siga a Cristo. Sigamos con Marcos 16. Leímos hasta el versículo 14, ahora vamos hasta el 16, hasta el 15 leímos. Vamos del 17 al 20. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Ah, pastor, mire, o sea que yo puedo ahorita ir a mi cocina, agarro un vaso de lejía y me la tomo y no me va a pasar nada. No haga eso, porque no dice eso el Señor. No tenemos que probar a nadie nada. Pero si de repente, en algún punto de nuestra vida, alguien nos invita una comida envenenada y tú eres un hijo de Dios, eso no se va a procesar en ti. Porque el Señor nos cuida y nos protege. Cuida nuestra entrada, cuida nuestra salida. Somos bendecidos en la ciudad, bendecidos en el campo. Cuida, hermanos míos, nuestra vida en particular. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Predicamos, pero hay señales que nos siguen. ¿Por qué? Porque nosotros creemos el Evangelio. Y el Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Ahora, los judíos de ese tiempo pensaban
que los gentiles no tenían derecho a que se les predique el evangelio. Eso pensaban ellos de ese tiempo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, Jonás huyó del Señor para no ir a predicar a los gentiles. El Señor le dijo, vete a Nínive, y Nínive es Irak en este tiempo. Vete a Nínive, predica ahí el evangelio. Imagínense ustedes, si en este tiempo ellos son muy especiales en su manera de vivir, imagínense en ese tiempo cómo eran. El Señor dice, he visto la maldad en Nínive, vete y predícales ahí. Y él dijo, no voy a ir. Y él quiso huir de Dios, pero no, nadie puede huir del Señor. Adán creyó que podía esconderse del Señor, ¿no? Pero él hablaba con Dios. Adán, él era el resultado de la creación de las manos de Dios. Imagínense ustedes, y Adán creyó la mentira de que se podía esconder de la presencia de Dios. Sea de día o de noche, no te puedes ocultar del Señor, jamás. El libro de Efesios capítulo 4 versículo 10 en la Nueva Traducción Viviente, que dice, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. ¿Por qué menciono este versículo? Porque muchos creemos y decimos, no, pues estoy en esta discoteca, acá nadie me va a encontrar. Mentira. El Señor lo llena todo con su presencia. Llena todo, hermanos, completamente todo, el último rincón de la tierra. El Señor lo llena todo. Elías quiso esconderse de Dios, también se metió, dice, en una cueva. Y el Señor que pasaba, le dijo, ¿qué quieres acá, Elías? Señor, que por aquí que yo estoy huyendo, que a todos tus profetas los mataron, pero yo nomás quedé. ¿Qué quieres acá, Elías, escondido? Creyó que el Señor no lo iba a hallar. Jeremías, entonces acabo de hablar, Efesios 4:10. El Señor lo llena todo con su presencia. Jeremías 23:24, Nueva Traducción Viviente, dice lo mismo. ¿Qué dice el profeta? ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. ¿Acaso no estoy en todas partes? Él es el único omnipresente. Por eso es que cuando usted tiene un problema, dice, Padre, en el nombre de Jesús. Ahí está Él. No puedo orar, hay mucha gente, me voy al baño, aunque sea un ratito. Padre, en el nombre de Jesús, sácame de esta crisis. Ordena, Señor, mis ideas en este instante, Señor. Saca de mí esta turbación, saca de mí este nerviosismo que me está acosando. Padre, en el nombre de Jesús, echo fuera este espíritu de inseguridad. Gracias, Señor. Gracias por el equilibrio que tú me das. Es omnipresente y te escucha, porque Él llena con su presencia absolutamente todo. Jonás, ¿no? Dios nunca pierde. El Señor siempre gana. Amén. En la barriga del pez, Él dijo, sí, Señor, voy. Ya habían pasado 3 días y 3 noches. Sí, Señor, yo voy a ir. Ya, ok. Ahora sí, escúpelo. Escúpelo en la costa para que vaya y cumpla mi palabra. ¿Sabe por qué no quería ir? Porque Él sabía que al hacer el anuncio que el Señor iba a destruir esa ciudad si no cambiaban su actitud, ellos iban a cambiar, iban a arrepentirse de lo que estaban haciendo. Lo que no toleraba Jonás es que el Señor los iba a perdonar. Él sabía que Dios los iba a perdonar y eso no lo aceptaba. Y los perdonó. Amén, gloria a Dios. En el libro de Hechos, capítulo 10, vemos también ahí un ejemplo de cómo es que se tiene que obedecer al Señor. Pedro no quiso ir donde Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Este centurión romano. El centurión, dice, estaba orando y dice, y sus oraciones y sus limosnas, Dios los había visto. O sea, aportaba para la obra que estaban haciendo ahí los que seguían a Jesús. Y también le hace ver a Pedro, cuando él está, dice, orando en la azotea de donde él se hospedaba en la casa de un curtidor. Y ahí estaba orando él en la mañana y tuvo hambre. Y el Señor le muestra una visión de un lienzo que bajaba del cielo a la tierra. Y ahí estaban N cantidad de animales, entre animales aceptados por la cultura judía y también
animales inmundos. Y le dice el Señor a Pedro, Pedro, come y mata. Dice, no, Señor, yo no voy a tocar esos animales porque en mi boca nunca entró un animal inmundo. Y el Señor le corrige y le dice, no llames inmundo a quien yo he bendecido. Amén. Y ahí nomás viene, hermanos, las personas que iban por Pedro a llevarlo a la casa de Cornelio. Y el Señor le dice, ahí hay unos hombres que han venido, 3 hombres a llevarte, vete con ellos donde Cornelio. Y a mí siempre me llama la atención cómo es que él empieza su discurso en la casa de Cornelio, ¿no? Y dice, cuando Pedro entró donde Cornelio, salió Cornelio a recibirle. Estoy en el capítulo 10 de Hechos, estoy en el versículo 25. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Soy igual que tú, Cornelio, no te preocupes. Y hablando con él, entró y halló a muchos que habían venido, que se habían reunido. Ahí Cornelio había reunido a muchas personas y les dijo, qué manera de empezar su discurso, hermanos. Es de hacerle no sé a Pedro, pero dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, o sea, alguien que no era judío. Qué abominable, o sea, qué horror venir a verles a ustedes. Eso es lo que estaba diciendo. Para mí es terrible venir a verles a ustedes, que no son judíos. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, lo que había visto en visión, lo que el Señor le había dicho, no llames inmundo lo que yo he bendecido, Pedro, él entendió. ¿Se da cuenta qué manera de discernir esa visión? Entonces él dice, si para mí que soy judío, me cuesta venir de donde ustedes que no le conocen a mi Señor, me cuesta venir, pero también el Señor me mostró que no les puedo llamar inmundos. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Qué interesante todo esto, ¿no? Entonces, Pedro creía que la gente que no era de su cultura judía no entendía el Evangelio. Qué equivocado que estaba. Qué equivocado que estaba. Por eso, el Señor Jesús tenía establecido un plan de salvación para todas las personas. Por eso mandó que se predicase a todos sin excepción. Que se predicase a todos y por todo el mundo. Y no dice busquen solamente judíos, no. Busquen sinagogas, no. Id y predicad el evangelio a todo el mundo. Amén. Entonces Dios desea que todas las personas que se arrepientan de esa vida que tienen para que puedan aceptarle a Él y haya un cambio en su vida. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nueva traducción viviente. ¿Qué dice el apóstol? ¿Qué dice el apóstol Pedro? En realidad dice, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan, porque yo he pedido tantas cosas, he pedido esto específicamente y se está demorando, pastor. No hay respuesta de parte del Señor. Al contrario, dice Pedro, es paciente por amor a ustedes y no quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Quiere que todos se arrepientan. Tú puedes pedir muchas cosas al Señor, pero arrepiéntate de lo que tú estás haciendo. Arrepiéntete. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no había necesidad de predicar el Evangelio, porque el único que lo conocía era Adán. Ahí empezó, conocía a Dios, se paseaba con el Señor, hablaba con el Señor. Él era un hombre perfecto y no había pecado en él. Permítame decirle algo, de repente su mente no lo va a procesar. Él era inmortal. No iba a morir. No iba a morir, pero pecó, desobedeció al Señor. ¿Y qué dice Romanos 6:23 en la nueva traducción viviente? Pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entró el pecado y entró la muerte con él. Por eso dice el libro de Romanos, por un hombre entró el pecado, por Adán, y por un hombre entró la vida eterna, Jesús. Aleluya, ¿no? Eso para que usted procese, hermano, esta información que a veces nosotros no la tenemos muy fresca o no la sabemos. Muy bien. Ahora, si no hubiera pecado Adán, él no hubiera muerto. No, él no hubiera muerto. Entonces, porque cuando nosotros pecamos, ya nada es igual. Todo cambia absolutamente en nuestra vida. Por ejemplo, la promesa, ¿a quién fue hecha? A Abraham.
Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. ¿Sí? Te bendeciré, serás de bendición. En ti serán benditas eso, todas las familias de la tierra. No dice judías, dice todas las familias de la tierra. Y Pablo, cuando les escribe a los Gálatas, les dice eso mismo. Hemos heredado esa promesa de Abraham, ¿no? Que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por tanto, nosotros también recibimos esa bendición, ¿no? Al que te bendiga, le bendeciré, y al que te maldiga, lo maldeciré. Entonces, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso dice el libro también de Romanos. Le fue contado por justicia. ¿Qué significa eso, pastor? Fue declarado justo ante los ojos de Dios por haber creído en su palabra. Sin duda. Pero ¿cómo va a saber Dios? Porque también el Señor puede leer tu corazón. Él puede ver, es el único que puede ver tu interior. Tu verdadero hombre. Y le creyó, o sea, le creyó a Dios. Dios le vio en su corazón y dijo, sí, es verdad, me estás creyendo, Abraham. Por tanto, te declaro justo. Muy bien, dice. ¿Y por qué 500 años después, pastor, Dios da la ley si había dado la promesa? ¿Usted nos puede explicar eso? ¿Cuál era el propósito de la ley ahora? Abraham no necesitaba leer la Torá o la ley, no había. Él oía las instrucciones de Dios y las creía. Entonces, todo lo que él le oía a Dios, lo que el Señor le había dado, ¿a quién lo transmite? A Isaac. Y Isaac a Jacob. Cada uno transmite lo que significa Dios y lo que significa creerle al Señor. Jacob nunca leyó nada, ¿no? Pero quien le habló de Dios fue su padre. Jacob le habló su padre Isaac. Pero Jacob tenía encuentros con ángeles, se peleó con un ser angelical y le dijo, yo no te voy a soltar porque amanecías si no me bendices. Y este ser angelical le dice, ¿cuál es tu nombre? Dice, Jacob me llamo. Ya no te llamarás Jacob. Tu nombre será ahora Israel, que significa el que ha luchado con Dios. El que ha luchado con Dios. José, uno de los hijos de Jacob, nunca leyó la Biblia, nunca leyó ninguna Torah. Sin embargo, rechazó el estar con la mujer de Potifar. Y quizás le dijo, yo no puedo estar contigo, porque le dijo eso. Yo no puedo estar contigo porque tú eres la mujer de mi amo. Y quizás la mujer le dice, ¿dónde está escrito eso que tú no puedes estar conmigo? En mi corazón. Porque eso me transmitió mi papá. Y mi papá, y ahí hasta que llegan al abuelo. ¿Dónde lo tenían ellos, la ley y el temor de Dios? En su corazón. Entonces acá hay una pregunta, ¿verdad? Ellos tenían algo muy claro. Permítame aclarar esta parte. Yo sé, entonces ellos sabían, yo sé lo que le gusta a mi Dios y lo que le disgusta a mi Dios. Noé permitió que entraran al arca animales inmundos y animales que no eran, ¿no? Porque Dios le dijo que lo hiciera. No había nada escrito esa división entre animales, lo puro o lo inmundo. No había nada escrito. Pero el Señor le dijo que entren todos, que entren todos. Los antiguos vivían un nivel de santidad muy diferente a este tiempo, hermanos. No necesitaban tener ahí esto a la mano. No necesitaban la ley, no necesitaban los mandamientos para estar cerca de Dios. No necesitaron eso. Pregunta, ¿por qué entonces Dios dio la ley? ¿Por qué? Eran aproximadamente 613 mandamientos. Ellos lo grabaron en sus corazones. Ya viene la parte esta del pueblo de Dios que recibe esa ley. ¿Y cuál fue la razón por la cual se dio? Eso lo vamos a encontrar nosotros en el libro de Gálatas. ¿Por qué se dio la ley? Gálatas capítulo 3, versículos del 19 en adelante. Y dice bien claro Pablo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo. Voy a leer del 19 en adelante. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Tú tienes ahí, Lolita, la versión. Quiero leerla en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados.
Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Si usted está leyendo la Reina Valera, va a encontrar que no se le entiende bien. Por eso es que uso otra versión. 20. Ahora bien, dice, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no nos usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. O sea, si la ley pudiera darnos vida nueva, nos pudiera cambiar, la ley nos hubiera dado a nosotros, hermanos míos, la vida eterna, pero nadie la podía cumplir. Nadie la podía cumplir. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Hijos de Dios, por medio de la fe, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvimos en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Amén. Gloria a Dios. Entonces, este propósito de la ley era, voy a poner esta ley, ¿por qué le voy a poner? Para los transgresores. Así es. No todos eran como Abraham, no todos eran como Isaac o Jacob, no todos eran como José o como Noé. Ellos tenían una gran espiritualidad. La ley no fue dada para los buenos, sino para los transgresores. ¿A quién fue hecha la promesa? A Abraham. Muy bien. Hasta que venga ¿quién? La simiente. ¿Quién es esa simiente? ¿Quién es esa semilla? Cristo. Hasta ahí se cumplió la ley. Hasta que Cristo vino a cumplir la ley. Usted va por la carretera manejando y dice, velocidad máxima, 100 kilómetros por hora. Y va por otra velocidad máxima, 100 kilómetros. Pero yo ya sé por qué ponen tanto letrero. Porque no va a faltar una persona que va a 140. Y va a ocasionar después una desgracia, o él va a tener un gran accidente. ¿Se da cuenta por qué se dan esos avisos, esas señales para los transgresores? Así también, no todos eran como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José, como Noé, etc. Esos patriarcas, no todos eran igual. Entonces se tenía que dar la ley para frenar. ¿Qué cosa frenábamos? El pecado del hombre. Esa carnalidad que tenía el hombre tenía que ser así, frenada bruscamente a través de la ley. Miren ustedes, hermanos, que la única manera de frenar la maldad era poniendo leyes en todos los sectores. Si usted lee todo lo que es la Torá, la ley, en todos los sectores, para los padres, para los hijos, para la salud, para la alimentación, para todos los sectores había reglas de juego. Cómo se tenían que hacer las cosas. Muy bien, Dios puso la ley para marcar la diferencia, porque su pueblo no tenía que ser idólatra, no tenía que serlo. Y los demás eran transgresores, pues los demás pueblos hacían lo que querían. Los patriarcas sabían cómo tenían que vivir en el temor hacia el Señor. Ellos sí sabían, no necesitaban leyes. ¿Por qué? Porque en la ley no hay clemencia ni misericordia. Infringiste, eres culpable. No hay misericordia, no hay nada de eso. Y miren ustedes un ejemplo chiquitito. Yo estoy yendo en mi auto a una gran velocidad y de repente viene un patrullero o una moto patrullera, me para y me dice, deténgase. No, usted ha violado el límite de velocidad, ha hecho esto, etc. Es más, está sin cinturón. No se ha puesto el cinturón de seguridad. Bien, se hace acreedor usted a una multa, ¿no? De tanto, etc. Pero y le dice, Señor, ¿usted me puede perdonar? ¿Usted me puede perdonar esos delitos que yo he cometido? ¿Y qué le va a decir el policía? Ojalá fueran todos así. No, Señor, usted infringió y usted tiene que pagar su multa. No puede haber perdón en una infracción. Así era también la ley. No lo cumplías, tenías que
tenías que pagarlo. La ley puso freno ¿a qué? A la carnalidad del hombre. La ley puso freno a la carnalidad del hombre. El judío, al no poder cumplir la ley, pidió ayuda a Dios. Y Dios envió a su Hijo para que cumpla la ley. Y evitemos nosotros esa carga que teníamos de que no podíamos cumplirlo. Él cumplió la ley. ¿Y ahora qué viene después de eso? La gracia. La gracia. En este instante nosotros vivimos la gracia de Dios. Amén. Ya nada nos condena, nada, pero no significa libertinaje. No. ¿Por qué? Porque el temor de Dios siempre va a estar en mi corazón. Siempre va a estar en mi corazón. La ley solo era un instrumento, no un fin. Y Dios utiliza muchas cosas y todas apuntaban ¿a dónde? A Cristo. Entonces, el mensaje central del Evangelio es Jesús. Esta es la base. Quiero leer Romanos, capítulo 3. Un momentito, vamos para allá. Vamos al libro de Romanos, capítulo 3. Versículos del 21 en adelante. Dice la palabra: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Muy bien. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos habíamos pecado y estábamos destituidos de su gloria, siendo justificados, o sea, perdonados y limpiados ante la presencia del Padre, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante la compra que hizo Jesús en la cruz con su sangre a nosotros. Por tanto, si nos compró, ¿a quién le pertenecemos? A Jesús, a Cristo. Le pertenecemos a Él. No es que ya me liberó y ahora yo hago lo que a mí me da la gana. No, le pertenecemos a Él. Dice, a quien Dios puso como propiciación. Una palabra muy especial. ¿Sabes qué? Cambia esa palabra por sustituto. A quien Dios puso como sustituto por medio de la fe, creyéndole, ¿no? En su sangre, muy bien, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los pecados pasados quiere decir aquellos pecados, hermanos, que se habían cometido y no había ley, y aquellos pecados que se habían hecho y que no podían ellos saltar porque estaban condenados por la ley. Entonces, ¿quién hace todo eso? La obra redentora de Jesús en la cruz. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Jesús, sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Al que es del que cree en Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo me puedo salvar sin las obras de la ley. ¿Cómo? ¿Cómo te puedes salvar? Por la fe en Jesús. Eso es lo que acabo de decir. ¿Cómo me puedo salvar? Por creer en Jesús, en su obra redentora, en la compra que hizo en la cruz con su sangre. Y no por lo que yo puedo llegar a hacer, sino por lo que Jesús hizo por nosotros, esa obra maravillosa. Romanos capítulo 3, del 29 al 31 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. De nosotros. Somos gentiles porque no nacimos en Israel. Dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Él va a justificar por la fe, si creen, a los de la circuncisión, o sea, a los judíos. Y por medio de la fe, también por creer, a los de la incircuncisión. Nosotros somos los de la incircuncisión. Luego dice, luego por la fe invalidamos la ley. Entonces, luego por la fe invalidamos la ley. Eso es lo que está diciendo ahora Pablo. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Cada uno está haciendo su parte. Los judíos por creer, ellos eran justificados. Por creer en el Dios Todopoderoso que los salvó también a ellos. Los sacó de la esclavitud de Egipto. Y ahora ellos, el error que tienen ellos es aquellos judíos radicales que siguen esperando a Jesús, pero aquellos que ya creen que Jesús vino por ellos, esos van a ser salvos. Amén, gloria a Dios.
Entonces, lo que acabo de leer, Dios nos dio la ley para llevarnos al cumplimiento de su promesa. Romanos 3 del 29 al 31. Dios nos dio la ley para llevarnos al cumplimiento de su promesa. Y esta promesa fue el Señor Jesucristo. El medio dejó de cumplir. O sea, el medio, la ley, dejó de cumplir su objetivo. Así es. Por ejemplo, una botella de agua mineral. Muy bien. La botella es el medio por el cual depositan dentro de esa botella el agua. Muy bien. Hasta ahí lo entendemos, ¿verdad? El valor no está en la botella, está en el contenido, el agua. Entonces, para transportar el agua no puedo hacerlo así, en mi mano, ¿verdad? Entonces, tengo que utilizar un medio y este medio es la botella, ¿no? Y cuando la bebo, la botella deja de tener ya valor, deja de tener razón de ser. Ya bebí el agua, ya esta botella no me sirve, o la puedes tomar también. No, ya se fue. Así también es la ley, eso quiero que lo entienda. Fue el medio para llevarnos a dónde? A Cristo. ¿Qué fue la ley? El ayo. Fue nuestra maestra, nuestro maestro, que nos enseñó a nosotros los rudimentos de respeto a Dios para poder nosotros aceptar a Cristo en nuestro corazón. Fue nuestro ayo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El contenido, el agua o la botella? ¿El medio o el fin? ¿Qué es más importante? ¿El medio por el cual nos llevó a Cristo, que es la ley, o el Hijo de Dios que vino a cumplir la ley? Por supuesto que es Jesús, porque Él vino a cumplir la ley. Ahí nos quedamos. Gloria a Dios. Por eso Colosenses capítulo 3, ¿qué cosa nos dice? Cuando Pablo les escribe a los colosenses, Colosenses 3 del 1 en adelante dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí está, dentro de Él, ahí estamos escondidos nosotros, estamos puestos. Él nos cuida ahora. Luego dice: y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, cuando venga por segunda vez, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ya no vamos a estar en ese escondite, sino que nos vamos a manifestar con Jesús en su gloria. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nuestra vida ahora no gira en torno a un día, a una fiesta, a un hombre, a un medio. Gira en torno a Jesús. Amén. Recuerde que Jesús es nuestro sustituto, nuestra propiciación, como hemos leído nosotros en Romanos 3, ¿verdad? Él fue a la cruz, hermanos, a morir por nosotros, liberándonos de la condenación a muerte que sostenía la ley. Un ejemplo chiquitito, el adulterio. Le agarraron a esta mujer que estaba, dice, en el mismo acto del adulterio, y se lo llevaron así con toda la vergüenza y todo en medio de Jesús, que estaba él enseñando a mucha gente. Y le dijeron: maestro, ¿tú qué opinas? Esta mujer fue hallada infraganti. La ley dice que tiene que morir apedreada. Muy bien. Entonces, ¿para qué querían ellos una respuesta? Para condenar a Jesús. ¿Y qué les dice Jesús? Muy bien. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahí hay un milagro, obviamente. ¿Por qué? Porque vino condenación a sus corazones, y desde los más jóvenes hasta los más viejos, de los viejos a los más jóvenes, se salieron uno a uno, y se quedó la mujer con Jesús. Y le dijo: ¿dónde están aquellos que te acusaron? No están, Señor, se fueron. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Si volvió a cometer ese mismo pecado, estamos seguros que habrá muerto apedreada. Entonces, qué importante es todo esto que les estoy diciendo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a este ladrón que estaba, el ladrón que se arrepintió, que estaba junto a Jesús en la cruz? Dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, porque reconoció que era un rey. Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí, Señor. Y Él le dice: hoy mismo estarás tú conmigo en el paraíso. Hoy. Pero los legalistas que pueden decir: pero pastor, él nunca asistió a la iglesia, nunca se fue a la sinagoga, ¿no? Él nunca ha diezmado, pastor, nunca ha evangelizado,
Nunca ni siquiera ha hecho de Ujier. ¿Por qué va a ir ahora de frente al paraíso? Eso es injusto. Esto me llama a pensar que faltando 3 minutos para morir, yo puedo decir, yo acepto a Cristo y me voy de frente al paraíso. Ya no es tiempo de condenar a nadie, hermanos. ¿Saben qué? Es tiempo de vivir en la libertad con que Cristo Jesús nos dio. Ya no estemos pensando ahí, nuestro raciocinio está ahí diciendo, a ver, ¿cómo le condeno? Como esta gente le trajeron a esta mujer para que también condene a Jesús. Sí, la ley se tiene que cumplir, dijo Jesús. Muy bien, la vamos a cumplir. Pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Tú tanto criticas a las iglesias, tanto criticas a los hijos de Dios. ¿Estás libre de condenación? ¿Estás libre de pecado? Termino. Haga entonces lo que tiene que hacer. Tiene que orar, leer la Biblia, testifique con su manera de vivir a aquellos que no le conocen a Jesús. Lleve el evangelio a los necesitados. Hay mucha familia, muchos amigos que necesitan saber las buenas nuevas. El Señor Jesús ya hizo lo demás. Amén. Ahora usted es el instrumento de Dios acá en la tierra para que lo conozcan y sean salvos. Que este mensaje realmente haya tocado su vida y vea la importancia de lo que significa testificar de Él. Oremos. Padre mío, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Te bendecimos, Señor. Y te damos a ti la gloria y la honra para que esta palabra toque los corazones de muchas personas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si tú has escuchado este mensaje y quieres hacer a Jesús el Señor de tu vida, este es el momento de hacerlo. Repita conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús yo te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Perdóname, Señor, todo aquello que te ofendí. Yo creo que tú fuiste a la cruz a morir por mí y que con tu sangre me compraste, me redimiste y además me diste la vida eterna. Yo creo que tú moriste en la cruz, fuiste sepultado y al tercer día resucitaste de entre los muertos y ahora estás sentado a la diestra de tu Padre intercediendo por nosotros. Romanos 8:34 lo dice. Gracias, Señor, porque hoy he vuelto a nacer espiritualmente. Soy un hijo de Dios. Si usted ha hecho esta oración por primera vez o quiere reconciliarse con el Señor, estuvo en los caminos del Señor y se apartó, usted puede decir ahora, Señor, yo me reconcilio contigo, hágalo. Bienvenidos ambos al reino de Dios. Amén. Y si usted está pasando momentos especiales con respecto a su salud, ¿qué dice la palabra de Dios? Que nos acerquemos a Él confiadamente, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Oportuno socorro. Te necesita de ese oportuno socorro. Y también dice el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5, que Él se llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades, y por tu llaga hemos sido sanados completamente. Levante tus manos y diga, sea cual fuere su diagnóstico, Padre, yo recibo mi sanidad creyendo en tu poder, en ese poder sanador. Yo recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Padre mío, gracias por aquellos, Padre mío, que están recibiendo su sanidad. De acuerdo al Salmo 107:20, dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de la muerte. Gracias, Señor. Gracias te doy. Gracias. Gracias por todos aquellos que están afectados sus pulmones, Señor, y tienen tuberculosis. En el nombre de Jesús, que reciban su sanidad. Nuevos pulmones que vienen a ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. No he mencionado tu diagnóstico. Usted, por fe, lo recibe. Y diga, Señor, yo padezco de tal cosa. Tengo tal diagnóstico, pero en el nombre de Jesús, yo recibo mi sanidad ahora en el nombre de Jesús. Amén. Este miércoles a las 8 de la noche estaré nuevamente con ustedes. Que Dios los bendiga, que tengan un hermoso domingo. Gracias.